Hola Pepe, ¿Qué ¿cómo tal, Paola? estás? ¿Cómo estás? Chévere, y bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Este es el podcast número 3 de la segunda temporada de PIP Democratización, en donde vamos a comentar los artículos de la revista número 24. Son 4 artículos que están dedicados a la situación de Venezuela en relación al mundo internacional, y es un artículo de Tony Frangi, gran amigo de Adriana Bersner, también, bueno, amiga de hace mucho tiempo, Cristian Rojas y Jesús Macei. Pueden revisar y buscar los artículos en nuestra página web www.red-forma.com y en nuestras redes sociales Red Piso Forma. Todo este podcast es posible gracias al trabajo de producción de 3 mujeres extraordinarias de nuestro equipo: Isabela Soto, Isabela Sanfuentes y Mafe Villalobos, y por supuesto como ingeniero de sonidos el gran César Aguilera. Pepe, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo va esas vacaciones, ese agosto? Te veo muy veraniega. Sí, ¿verdad? Sí, sí, con Está ese haciendo calor, espíritu está haciendo calor. total, Mucho, total. mucho calor. Bueno, pues tú no te puedes quejar porque tú vienes en Maracaibo, ¿no? Pero tú sabes que en Maracaibo hace fresco, porque hay aire acondicionado. Sí, Aquí en bueno, Caracas la gente cree que hace frío, pero cuando hace había luz, mucho calor, mucho cuando, calor. cuando había electricidad, Cuando sí. hay luz hay En aire. esa época sí era buena, pero Exacto, ahorita es más en complicado. aquellos tiempos. Pero bueno, sí, Sí, está haciendo mucho calor por acá, por Caracas, y creo que por todo el país. Y bueno, y la temperatura en la política también va aumentando, ¿no? sí, señor, porque ya estamos cerca ya de las primarias, Se que al acercan final las que se ha primarias. convertido en el tema del año, pensando en todo lo cuestionado que fue en su momento y toda la discusión Exactamente. que se dio. Al final todo el año se ha ido en esta discusión, este debate sobre las primarias y la expectativa de que si hay o no primarias, primero que todo, Exacto. dada la incertidumbre que Hoy hay. estamos grabando, hoy es 3 de septiembre. 4 de 4 de septiembre. septiembre, perdón. Sí, Estoy ubicadísima en el calendario. Hoy es 4 de septiembre, estamos grabando, les doy la fecha para que sepan un poco, exactamente. digamos, El momento. estas ideas en el contexto en las que se están dando. Faltan 49 días para las Las primarias. primarias. Y bueno, yo creo que el balance al día de hoy es eso, ¿no? Es un poco trabajo e incertidumbre, ¿no? Trabajo porque Sí, todas las maquinarias políticas están abocadas al al trabajo proceso. electoral, al proceso, el país poco a poco generando sintonía, ¿no? Ujú. Viendo, informándose, pero bueno, incertidumbre porque es un contexto inestable, irregular, autoritario, en donde es difícil advertir qué es lo que va a pasar. Totalmente. Sí, digamos, ya es cuestión de si decide o no apretar el gatillo, ¿no? Tienes ahí montado ya el Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, Exacto. ¿no? Como una amenaza, y ya hemos visto, además que no es poca cosa, también el tema de las inhabilitaciones, Muy cómo complejo. terminan, digamos, desvirtuando, contaminando todo el proceso y qué se va a hacer entonces en caso de que se resulte electo un candidato que esté inhabilitado. También es parte de la discusión, que yo creo que es una discusión un poco trampa, tal como se ha planteado en este momento. En realidad es difícil, obviamente tienes que prever todos los escenarios y discutirlos y debatirlos puertas adentro. Nada te puede, digamos, agarrar a contrapié, sorprenderte, pero también llevar la discusión a la opinión pública, la manera como se está haciendo, termina afectando el proceso desde distintos puntos de vista, ¿no? Uno, hasta desde la participación, que hay gente que puede decir, bueno, pero si el que va a ganar no va a ser el candidato, entonces ¿qué hago ¿Para qué? yo Claro. votando, no? Y lo otro, que bueno, comienza también, bueno, quienes ven posibles cuadres y recuadres, ajustes y reajustes en medio de esa discusión. Entonces, al final, eso es una trampa, digo que es una trampa Sí. porque tienes que tenerlo en agenda, obviamente, no te puede agarrar de sorpresa, o sea, ¿no? Pero, repito, la discusión en público Sí, termina eso me afectando. permite, creo que este comentario permite amarrar con uno de los artículos que quiero que comentemos, que forma parte, como les comentaba, de la edición número 24 de Democratización, que la pueden bajar de nuestra página web www.red-forma.com, y es el artículo que escribe Adriana Bersner, Sí, doctora en ciencias políticas, venezolana, especialista en temas internacionales. El artículo se llama Estados Unidos y Venezuela, una relación de desaciertos, ¿no? Es un sí, artículo, a mí me parece que en este momento es necesario. Justamente el día de ayer, entre sábado y domingo, hubo 2 declaraciones importantes ujú. de Nichols y de Juan Juan González, González. ¿ya? Eh, bueno, Nichols diciendo, mira, Venezuela para salir adelante necesita elecciones libres, transparentes, que cesen las inhabilitaciones, que cese la violación de derechos humanos. Y Juan González
tendiendo la mano a una eventual negociación. Sí. Y eso definitivamente está relacionado con lo que tú estabas comentando, ¿no? De cómo enfrentar el escenario electoral de 2024. Sí, bueno, y además el tema de, digamos, garantías y condiciones, el tema de inhabilitaciones. Ahí lo llamativo, por cierto, muy buenos todos los artículos de esta edición para ver además ese contexto internacional y cómo influye sobre el tema de Venezuela. Pero con el tema de Estados Unidos en particular, es que además, y ahora que se acaba de dar la renovación del CNE, es que todos suponemos, tenemos quizá alguna referencia por notas que han salido publicadas, por algunas declaraciones, de que existe una negociación o un canal de comunicación abierto, directo entre el régimen de Maduro y el gobierno norteamericano. Que no pasa por México. Que no pasa por México, pero por eso mismo tú no tienes mayores referencias, no sabes hasta qué punto, porque por ejemplo, hablando del CNE, bueno, el presidente y el vicepresidente del CNE están sancionados por Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esa negociación, tú estás esperando que haya un gesto de uno del otro, si viene algún tipo de levantamiento, revisión del tema sanciones, o si el régimen de Maduro, entonces, por ejemplo, cesa su ataque contra las primarias o revisa el tema de inhabilitaciones. O sea, hasta qué punto puede, digamos, no tienes ahí mayores referencias, mayor claridad, porque es una negociación que, en caso de que esté avanzando, bueno, se hace tras bastidores sin ofrecer, digamos, mayores detalles y con la oposición, ante la opinión pública, ¿no? Con la oposición como espectador. Totalmente, es decir, claro. La oposición no participa de esa negociación. Entonces, yo sí creo que, bueno, uno de los detalles que Adriana identifica, ¿no?, como desacierto es justamente esa tendencia errática, ¿no?, de la política internacional de los Estados Unidos frente a Venezuela. Y la verdad es que es un artículo que brevemente, porque la verdad que no es un artículo muy muy largo, da como en el clavo, claro, de los problemas, ¿no?, que ha habido desde, digamos, ella se va desde Bush hasta, digamos, Obama, Trump y ahora Biden, ¿no? O sea, pasa por todas las administraciones que han tenido que lidiar con el régimen, bueno, chavista madurista. Sí. Y una de las cosas que, no solamente con el artículo de Adriana, cuando uno revisa lo que han sido los procesos de negociación, que ahí los artículos de Miguel Ángel Martínez Meucci son muy buenos, porque él es especialista en ese tema, uno se da cuenta que lo que son las negociaciones al detalle, a mediano y largo plazo, terminan favoreciendo al régimen porque son mecanismos de reequilibramiento autocrático, que a lo que deberíamos apuntar es a una negociación integral, global, en donde la oposición venezolana forme parte de una voz decisora y podamos llegar a acuerdos, bueno, que efectivamente sean democratizadores y que no sean tabla de salvación para la dictadura. Entonces, ahí, digamos, es un tema súper complejo. La cosa que también en el mismo artículo, cuando ella destaca el tema de, bueno, lo que ha estado siempre sobre la mesa y más ahora con la guerra en Ucrania o la invasión a Ucrania, el tema petrolero, bueno, que al final termina marcando esta relación mucho más ahora, repetimos, bueno, por el tema de la invasión a Ucrania, por todo cómo eso ha afectado todo el mercado energético mundial, también por la influencia de Rusia en la región, en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no?, que son sus principales aliados en la región. Digamos, también ese análisis, hasta qué punto, bueno, este tema petrolero termina afectando todo esto y los intereses de cada quien. O sea, en realidad, igual Juan González, por ejemplo, y lo han dicho otros voceros norteamericanos, bueno, insisten en que ellos están allí para respaldar a la oposición, que ellos igual siguen, digamos, entendiendo que quienes están en la mesa negociando deberían estarlo, es la oposición venezolana y no ellos directamente, pero ciertamente también quienes pueden, o sea, quienes tienen las herramientas. Claro, pero a la hora del té tenemos la foto en la avioneta con el habano, ¿no? Sí, claro. Pues si te acuerdas, ¿no? Sí. No, y además las herramientas, o sea, digamos, las sanciones, por ejemplo, eso es un tema que depende directamente del gobierno norteamericano. O sea, otra cosa, si tú tuvieras también, y eso visto desde acá, una posición, bueno, mucho más sólida, fuerte, movilizada, con una dirección mucho más clara, bueno, pudiera entonces quizá de ahí, bueno, también tener una voz mucho más fuerte en esa negociación. Al no ser así, y también ese nivel de dependencia, al tener el espectro opositor tan debilitado, disminuido, sin digamos, una dirección, con una crisis de representación tan fuerte de la sociedad. Totalmente. Es entonces, complejo. Claro, también se debilita y al final quien está en la mesa también teniendo claro que tiene sus intereses allí, es Estados Unidos, ¿no? Y por eso también esa mención a todo el tema petrolero,
bueno, cómo termina eso teniendo una influencia clave en todo este proceso. Sí, eso nos lleva al artículo de Tony Frangi, Sí. que bueno, se llama Lleva y trae Venezuela en las redes globales de desinformación y de propaganda. Él escribe muy bien. Me parece que a mí me gusta mucho el estilo con el que él presenta los datos, los hallazgos, los análisis. Y en un sentido está asociado a esto que estamos hablando, en cuanto que Venezuela ha logrado insertarse exitosamente en el concierto de las naciones autoritarias, ¿no? O sea, Sí. es una voz cantante. Desde el punto de vista operativo, ahí Tony presenta data muy interesante, en donde Venezuela no es un espectador, digamos, o el chavismo, el madurismo no es espectador, no, es operador, es generador de consensos autoritarios, es generador de mecanismos autoritarios, empuja agendas, invierte en espacios. Entonces, claro, ahí uno ve como, cuando uno ve el mundo, ¿no? Uno ve como un mundo autocrático capaz de cooperar, de unir esfuerzos, de movilizar agendas, de influir en todos los espacios políticos que tiene, y luego tienes un espectro político democrático que es esto, ¿no? Que no logra articular, que no logra unir esfuerzos, que no logra ir como una sola fuerza democratizadora a los espacios de negociación. Y eso es muy complicado, porque no estamos hablando solamente de la condición democrática de Venezuela, sino estamos hablando del continente y estamos hablando de factores a nivel mundial. Y pensando también en el mismo contexto de las primarias, bueno, el nivel de desinformación, de manipulación a la que está sometido la gente, ¿no? O sea, digamos, hablamos de estos estudios que se han hecho sobre los desiertos de información que hay en Venezuela por cierres de medios de comunicación, cierres de espacios para la discusión, para el debate, pero además vemos entonces, bueno, todo ese esfuerzo que se desarrolla para imponer agendas, ¿no? O sea, que también es una cosa que cuando, yo creo que lo más hablamos duro, de como si la gente sabe o no sabe lo que está ocurriendo, bueno, estás expuesto precisamente a censura, autocensura y también a una maquinaria muy bien aceitada que no improvisa y que está buscando, bueno, sembrar su agenda, ¿no? Sí. Yo creo que lo más difícil de esos espacios es cuando hay simulación de veracidad. Es decir, y eso lo ve uno mismo como consumidor de información, ¿no? O sea, cuando tú ves algo que es mentira, tú dices, bueno, nada, es mentira y no le paro, ¿no? O sea, claro, no sí, importa. Sí. Pero luego cuando tú ves un espacio que simula ser objetivo, o que simula ser veraz, o que simula ser incluyente, pero que en verdad no lo es, sino que es una forma velada de manipulación amparada en la autocensura, yo sí creo que eso es muchísimo más complicado de procesar para quien consume información. Claro, además es un contexto como, o sea, en el nuestro, donde la gente está cada vez más obligada a salir a buscar información. O sea, digamos, tienes que estar ahí escudriñando y poniendo filtros aquí y allá, razón por la cual, bueno, corre una cantidad de fakes y, o sea, de cosas que de cosas falsas y demás, súper difíciles de eso, identificar, de denunciar, porque, bueno, uno tras otro, y ahí te das cuenta que no es que, ¿sabes? Alguien que está echando broma ahí, que, bueno, ahora decidí, ¿sabes? Ponerme a lanzar esto, pues la gente se confunda, sino que es algo que está, bueno, que obedece una planificación, que tiene un objetivo muy claro, y que de esa manera, bueno, van avanzando con su agenda, pues, ¿no? Y es lo que te digo, también es difícil, uno prende, prendes la radio en la mañana, cuando vas en el carro, o no sé, bueno, yo la televisión ni la prendo, pero digamos, uno empieza, lo que dices tú, ¿no? A buscar información, y es como un no país, ¿no? O sea, es claro. como un no realidad, como si fuese algo, bueno, como totalmente... Y eso tiene relación con el tema de la invertebración de la sociedad, ¿no? Porque los medios de comunicación son también espacios de encuentro y de articulación pública. Total. Y al no tener esos espacios, claro, es difícil, ¿no? O sea, claro. ¿A quién le hablo? ¿Quién me habla? ¿Quién me escucha? ¿Cómo me escucha? Bueno, yo siempre lo pongo de ejemplo así. O sea, tú vas a cualquier país, si bien es cierto que ahora se ha abierto una cantidad de medios de comunicación, etcétera, etcétera, o sea, vía digital, X, es verdad. Pero tú vas a cualquier país y te enteras de lo que está ocurriendo viendo un canal de televisión, una radio y un periódico. Pasas por un kiosco. Y ya tú dices, por un kiosco y ves los headlines y ya tienes... Ya me ubiqué, de nuevo, luego habrá matices, distintas maneras de interpretarlo, pero tú dices, bueno, ya estoy montado en la agenda, es esta, exactamente. En Venezuela... No existe. O sea, eso no existe en lo más mínimo. O sea, tú no sabes
para dónde van los temas, luego cada quien, ¿sabes? Es más, hay una cantidad de cosas que ya se asumen Y luego como normales y no lo son. hay unas disposiciones anímicas frente a la información. Es decir, a ver, el consumo de la información no siempre es racional, ¿no? O sea, a veces, bueno, uno lo ve con yo misma, o sea, a veces escucho personas que de repente lo que dicen no me parece demasiado inteligente, pero la persona me cae bien, o sea, me parece que es agradable, o sea, y bueno, y paso bien, o sea, me informo y al mismo tiempo, bueno, me satisface afectivamente, ¿no? Emocionalmente. Pasa que hay muchas cosas en el país que generan rechazo, ¿no? O sea, que tú dices, concha, a esta persona no la puedo escuchar porque, bueno, me da mala vibra, me genera, no sé, rechazo, no me siento cómoda, creo que me está guaraleando, que no me está hablando con la verdad. Entonces, eso es verdaderamente complicado porque generalmente todos los políticos generan eso, ¿no? Sí. Generalmente todos los políticos generan eso, ¿no? O sea, en estos días estaba hablando en un chat de amigos de mucho tiempo, decían, este político me genera rechazo, no lo puedo escuchar, no voy a decir quién es, no lo puedo escuchar, me parece que, no sé, no genera sintonía. Esta otra persona, no le creo mucho, pero yo siento que me está hablando del corazón, claro. ¿No? O sea, y me pareció muy interesante ese comentario, porque el cerebro político no necesariamente hoy es un cerebro netamente racional, sino que es un cerebro emocional y de los afectos. Por eso los discursos que buscan llegar al afecto, reunificar a la familia, que estemos todos juntos de nuevo, que superemos la crisis, que vayamos unidos hacia un mejor futuro, bueno, son cosas que resuenan en el corazón de la gente, bueno, sí, entendiendo que yo soy gente, ¿no? O sea, que conectan por lo menos conmigo, ¿no? Sí, conectan total. Entonces, coincido con eso. Y es eso también por la situación que estamos atravesando, ¿no? Que también estás buscando también referencias, todo se ha ido desdibujando, cayendo. Entonces, bueno, ¿dónde me agarro? O sea, ¿quién me da un mensaje que conecte conmigo, que me describa lo que yo estoy aspirando, buscando? Porque este contexto ha hecho eso, ¿no? Con una cantidad de referencias se han ido cayendo. Pues. Entonces, claro, y lo que decíamos también que después chocas con, con el nivel de censura, autocensura que existe, que hace que voces que pudieran tener mayor espacio, no la tengan, estén reducidas a lo mínimo, pues, ¿no? Porque también hay que entender que hay una censura que está viendo, si apágalo aquí, bájale allá, ¿no? O sea, que tampoco tú sabes que hay permite mucha espontaneidad ahí. Hay un texto que es muy bonito, de Alexander Solzhenitsyn, ruso, que se llama Vivir sin la mentira, y es un texto que él publicó, creo que es de los años 70, donde él explica la importancia de todo comunicador o generador de opinión en un contexto autoritario de negarse a vivir en la mentira y sin la verdad, ¿no? Entonces pone como una serie de principios de, por lo menos, no decir las cifras de la dictadura, sino las cifras verdaderas. No sé, llamar las cosas por su nombre y no como la censura lo admite, sí, o lo busca. Entonces, pero, digamos, es un texto que es muy actual. Hace unas semanas, cuando fue el evento, o lo que ocurrió con el ancla de Globovisión, Zair, ¿no? Zair. Que yo, por cierto, no lo conozco, recordé este artículo porque bueno, ¿qué pasaría si un día, no sé, se abren los micrófonos, 6 de la mañana, Unión Radio, y el ancla de turno decide hablar con la verdad, o sea, decir lo que efectivamente está pasando? O en el mismo Globovisión deciden, ser un poco más combativos con... Sí, en todos los canales, todos los espacios, claro, ser mucho más en Venevisión también, o sea, digamos, claro. Dejo de invitar siempre a los que siempre invito, porque tienen un discurso que se adapta a mi agenda, y invito a alguien que no piense como yo. A ver qué pasa. Claro, total. A ver, ese día de verdad, en el país, ¿cómo lo asumiríamos, no? Claro. Creo que por eso lo puedo decir, porque estoy acá en podcast, ¿no? Sí. Pero... Sí, en ese caso quizá no sería Seir, sino Sebin. Exactamente. Sí, es posible que... Pero no. Y luego uno ve gente, ¿no? anclas en radios, digamos, no populares, sino
de alto alcance territorial, bueno, que han salido del aire y no han dicho nada relevante que tú digas, bueno, Sí, que no se le fueron los tapones al aire, sino que Uno no sabe qué pasó ahí. de repente, por eso, o sea, que es hasta Sí, arbitrario y loco, ¿no? Sí, O sea, sí. la forma en que la gente sale del aire o entra. Entonces, Sí. bueno, yo la verdad es que ese artículo de Tony me gustó mucho. Me gustó mucho por varias. Primero, está muy bien escrito, está muy bien documentado. Luego, me parece chévere que Forma ya tiene 20 años, este año cumplimos 20 años, que Forma abre puertas a nuevos pensadores, nuevos talentos, nuevos escritores, y eso para mí es motivo de alegría, ¿no? Porque el país no está seco, ¿no? El país está produciendo, es chévere. Y luego pone, el desafío comunicacional lo pone en perspectiva, ¿no? O sea, aquí, digamos, lo que nos estamos jugando es muy complejo, ¿no? Totalmente. Son unos modos autoritarios. Bueno, el tema Rusia, China, Sí. todo lo que esa gente invierte en lo de las agencias de RT de Rusia. Entonces, total, y bueno, y por eso decía, ¿no? Cómo montan toda esa estructura para adelantar su agenda, ¿no? Es decir, que no creas que es que simplemente silencian la de los demás y persiguen y hostigan a los demás, sino que, bueno, aquí traigo mi verdad, que ya sabemos cómo viene. Y por eso, y que si una tienes cosa todos unos aparatos total. comunicacionales ultra tecnológicos, inteligencia, ¿cómo se llama? Artificial, o sea, todo este tema, y que logran actuar articuladamente, que eso no es poca cosa. Sí. O sea, logran actuar articuladamente, y de este lado tú tienes un poco de gente Cada uno por su lado ahí. cada uno por que tú dices, Claro. bueno, o sea, ¿cómo logramos que esto, bueno, que articule, que arranque, que represente, y que sea mura de contención para estas cosas, ¿no? Así Bueno, es. Isa nos dice que faltan 5 minutos, Sanfuentes nos dice que faltan 5 minutos, y están los otros 2 artículos, el de Cristian Rojas, que es un colombiano Sí, de la Universidad de La me gustó mucho ese Sabana. artículo, me pareció muy bueno. Sí, Que el analiza título- el año que tiene Petro en el poder, desde la perspectiva también de la libertad, no solamente libertad en cuanto a la agenda que ha ido desarrollando Petro, que además no ha podido adelantar demasiado, ¿no? Su reforma laboral, de pensiones, de salud, que ha ido chocando además por, digamos, una coalición de gobierno que hace aguas pues, en el Parlamento, ¿no? No tiene una base sólida, pero también habla de la relación con los grupos irregulares, Sí. ¿no? De cómo este intento de paz total, y advierte cómo esto no ha avanzado. Y eso es interesante, bueno, la relación que tiene Venezuela con Colombia, además está decirlo, pero además que cuando llega Petro al poder busca restablecer relaciones con Venezuela, no solamente eso, hubo una conferencia en Bogotá por el tema de la negociación. Prontamente. Exactamente, y eso al final, bueno, no ha avanzado. También Venezuela, por su lado, el gobierno de el Maduro. afer Benedetti. El afer Benedetti. Bueno, que ese es otro, que el gobierno de Petro, bueno, el escándalo con Nicolás, pero Nicolás Petro. Nicolás. Yo cuando vi el nombre del hijo dije, compañero, ahí comenzó el problema, ahí comenzó. Exacto. No tiene segundo Cuando nombre. usted lo bautizó. Sí, no se llama José, no tiene segundo nombre. Sí. Pero bueno, eso, y bueno, también hay que recordar el tema del ELN, o sea, la negociación con la guerrilla, que claro, de nuevo Colombia busca el apoyo del régimen chavista. Bueno, porque aquí el ELN sabemos que también opera en Venezuela, ha estado con el respaldo del gobierno de Maduro, antes de Chávez, hoy de Maduro. Entonces, me parece muy interesante por esa evaluación del tema de la libertad, de cómo se está dando en Colombia, ¿no? Por esa pretensión de que aumente el protagonismo del Estado, pero también el caos ya cuando vas a la negociación, los diferentes grupos que actúan allí todavía, no solamente habla, por supuesto, de la guerrilla, sino también de los grupos narcotraficantes, etcétera. Y bueno, el impacto que puede tener al final eso sobre Venezuela, porque además la suerte de ambos países termina siempre unida, Y ¿no? sobre la región, la verdad, porque Sí. pareciera que, digamos, el signo político de la región de un año para acá cambió, ¿no? Con el triunfo de Sí. Lula, ahí está AMLO, Lula, Petro. Y bueno, los resortes institucionales de Colombia pareciera que están operando, están funcionando. Pero bueno, como bien Cristian advierte en su texto,
es difícil advertir cuánto afectará eso realmente desde el punto de vista cultural, institucional y político al desarrollo del país, ¿no? Sí, sí, y cómo termina la historia, digamos así, ¿no? Porque él advierte, digamos, cómo tiene esas reformas allí que trata de impulsar, pero no tiene, digamos, el respaldo todavía, pero bueno, cómo avanzar en eso. Y el otro tema es ese, pues, ¿no? La negociación con estos grupos criminales, que él habla de la Sí, recolombianización. la recolombianización, que bueno, es el regreso a la época, digamos, de mayor muy violencia. dura de Colombia Exactamente. hace 30 años. Y luego está el artículo del profesor Jesús Macei, que siempre es un fiel colaborador de Forma y de la revista, que habla sobre Brasil, ¿no? Sí, sobre la política exterior de Brasil, entre la tradición y la innovación. Me parece muy interesante verlo, leer sobre esos principios de la política exterior brasileña, que además hay que decir que siempre la Cancillería de Brasil ha sido alabada, muy respetada. Y digo interesante, visto desde Venezuela por toda la polémica que ha generado Lula con sus declaraciones sobre Venezuela, sobre el tema de la democracia en Venezuela, el tema del gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. Y la posición que ha ido asumiendo, ¿no? Además tomando en cuenta el peso que tiene Brasil para también favorecer una negociación, ¿no? Hasta qué punto pudiera contribuir. Yo creo que es interesante, bueno, si vas más allá, la posición de Lula sobre Ucrania también ha sido más que polémica, obviamente. Bueno, unas declaraciones un poquito desafortunadas. Sí, ha sido, exactamente, pero bueno, es jugar, lo que plantea ahí, ¿no? Como ponerse como, querer ser fiel de la balanza y todo aquello, pero al final no ha estado muy, muy cuestionado. Y ni hablar con el caso de Venezuela, ¿no? Pero creo que es interesante ver esos principios de política exterior, que además estamos hablando de un país que, bueno, viene de ser recientemente con la reunión de los BRICS, ¿no? También tiene una posición muy, muy relevante allí, por supuesto también en toda la región, pero es una potencia mundial, emergente, con todos los problemas que tiene, sí, pero que tiene un peso relevante en el concierto de las naciones y a nivel económico, político, ha ido avanzando, ¿no? Y ahora con Lula, porque también es lo que advierte el profesor en su artículo. Bueno, tú vienes de la época Bolsonaro, que significó, bueno, o sea, puso patas arriba toda esa política exterior y, digamos, fue contra muchos de los principios que venían desarrollando, porque él habla allí que no es un tema de Lula y Dilma, sino, bueno, de Cardoso, Sarney, etcétera, o sea, mucho más atrás, pues, exactamente, una línea diplomática de Estado, más que de gobierno. Exactamente, que con Bolsonaro sufrió una serie de alteraciones y que ahora se retoma con Lula, pero bueno, vemos también que se genera toda esta polémica en casos como el de Venezuela, ¿no? Lo que ha dicho sobre Venezuela, qué tanto puede colaborar, contribuir en realidad a la posición de Lula a una transición democrática en Venezuela, o si simplemente busca hacer potable el régimen de Maduro. Creo que es interesante esa evaluación de la política exterior brasileña también. Se nos fue el tiempo, Pepe, pasó rápido. Ha llegado la hora de despedirnos con el mensaje de esperanza típico cuando terminamos este tipo de podcast de Pepe, que siempre tiene un mensaje de esperanza para todos los que nos escuchan. Bueno, mañana es otro día, es mi mensaje. Eso lo revisaste en la agenda. Sí, piensa en positivo. Piensa en positivo, mañana será otro día, vamos para adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, terminamos así nuestro podcast número 3 de la segunda temporada, la revista número 24 de democratización, que lo pueden encontrar en nuestra página web www.red-forma.com, en nuestras redes sociales @redpisoforma. Toda la producción de este podcast fue posible gracias a Isabela Soto, Isabela Sanfuentes, Mafe Villalobos y al apoyo técnico de César Aguilera. Un abrazo muy, muy fuerte y gracias por acompañarnos. Si les gustó, denle clic.